Terror, voces en la red. Introducción al protagonista. David Morales era un ingeniero en telecomunicaciones apasionado por la tecnología. Trabajaba en una empresa que desarrollaba dispositivos electrónicos innovadores y vivía solo en un apartamento moderno, rodeado de los últimos avances tecnológicos. A pesar de su racionalidad y escepticismo, siempre le había intrigado el concepto de la vida después de la muerte, aunque lo consideraba más una curiosidad filosófica que una posibilidad real. El descubrimiento inesperado. Un día, David compró un lote de equipos electrónicos antiguos en una subasta de objetos de segunda mano. Entre los dispositivos, encontró un teléfono fijo antiguo, un radio de onda corta y una grabadora de carrete. Cada aparato tenía una estética nostálgica que le encantó, así que decidió restaurarlos como pasatiempo. Sin embargo, notó algo peculiar en el teléfono. Tenía una placa metálica con símbolos grabados y un número de serie que no correspondía a ningún fabricante conocido. Experimentación inicial. Intrigado por los símbolos en el teléfono, David lo conectó a la corriente y lo probó. Para su sorpresa, el teléfono emitía un leve zumbido aunque no estaba conectado a ninguna línea telefónica. Decidió grabar el sonido con la antigua grabadora de carrete. Al reproducir la grabación, escuchó ruidos de estática mezclados con murmullos casi inaudibles. Escalofriado, intentó racionalizar el fenómeno como interferencias electromagnéticas. La voz en la noche. Una noche, mientras trabajaba en su computadora, el teléfono sonó. David, incrédulo, contestó. Del otro lado, una voz suave pero distante dijo su nombre. Aterrorizado, colgó de inmediato y desconectó el aparato. Al revisar la grabación más tarde, la voz se escuchaba claramente diciendo: David, necesito tu ayuda. Búsqueda de respuestas. Decidido a entender qué estaba ocurriendo, David comenzó a investigar sobre fenómenos paranormales y aparatos electrónicos. Encontró relatos sobre psicofonías, fenómenos electrónicos de voz y la teoría de que ciertos dispositivos podrían captar voces de personas fallecidas. Sin embargo, la mayoría de las fuentes eran poco científicas, lo que aumentaba su escepticismo. Consultando a un experto. Samuel, un colega de David y aficionado a lo paranormal, le sugirió contactar a Elena, una experta en investigación paranormal. Aunque escéptico, David aceptó. Elena, al escuchar las grabaciones, confirmó que parecían psicofonías y sugirió que el teléfono podría ser un canal para contactar con el más allá. Ella le explicó que algunos objetos, por razones desconocidas, podían actuar como conductores para entidades espirituales. Voces del más allá. A pesar de sus reservas, David comenzó a recibir más llamadas. Las voces, inicialmente distorsionadas y débiles, comenzaron a volverse más claras y directas. Algunas pedían ayuda, otras hablaban en idiomas desconocidos, y algunas simplemente lloraban. La situación se volvió más perturbadora cuando una voz femenina comenzó a comunicarse regularmente, diciendo ser Ana y pidiendo desesperadamente que David encontrara a Carlos. La historia de Ana. Investigando los nombres, David descubrió que Ana y Carlos habían sido una pareja joven que vivió en su ciudad hace décadas. Carlos había muerto en un accidente de tráfico, y Ana, devastada, se había quitado la vida poco después. La historia era trágica, y David comenzó a sentir una conexión emocional con Ana, como si fuera su misión ayudarla a encontrar paz. Actividad paranormal aumentada. Conforme avanzaba en su investigación, los fenómenos paranormales se intensificaron. Los aparatos electrónicos en su apartamento empezaron a comportarse de manera extraña, luces que parpadeaban, dispositivos que se encendían solos y mensajes de texto crípticos apareciendo en su teléfono móvil. Además, David comenzó a tener pesadillas recurrentes con Ana y Carlos. El confrontamiento con la realidad. David,
atrapado entre el escepticismo y la evidencia abrumadora de algo sobrenatural, decidió buscar una solución definitiva. Elena sugirió realizar una sesión de comunicación directa con las entidades a través del teléfono antiguo y otros dispositivos. La idea era permitir que las almas atrapadas, como Ana, pudieran expresar sus últimas palabras y posiblemente encontrar descanso. Preparativos. Elena y Samuel llegaron al apartamento de David, preparados con equipo especializado para grabar y analizar cualquier fenómeno paranormal. Armaron una especie de círculo de protección utilizando símbolos y objetos espirituales, y colocaron los dispositivos antiguos en el centro. La sesión. Durante la sesión, las luces parpadearon y la temperatura de la habitación bajó drásticamente. La voz de Ana se escuchó clara y nítida a través del teléfono, implorando perdón por lo que había hecho y preguntando por Carlos. Otros espíritus comenzaron a hablar también, cada uno contando su historia trágica. La experiencia fue sobrecogedora y emocionalmente agotadora para todos los presentes. Liberación espiritual. Elena guió a los espíritus en un ritual de liberación, pidiéndoles que siguieran la luz y encontraran paz. Ana fue la última en hablar, agradeciendo a David por su ayuda. Justo antes de desaparecer, la voz de Carlos se escuchó, pidiendo a Ana que lo siguiera. Con un susurro final, ambos espíritus se desvanecieron, y la habitación volvió a la normalidad. El silencio después de la tormenta. Después de la sesión, los fenómenos paranormales cesaron. David, aún procesando lo sucedido, se sintió aliviado pero también cargado con el peso de lo que había presenciado. Decidió guardar los dispositivos antiguos en un lugar seguro, lejos de su apartamento. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. Reflexión y aprendizaje. David, Samuel y Elena reflexionaron sobre la experiencia. Para David, fue una lección de humildad y aceptación de que hay cosas en el universo que no se pueden explicar completamente con la ciencia. Decidió escribir un artículo sobre sus experiencias, no como una historia de terror, sino como un testimonio de esperanza y conexión entre mundos. La última llamada. Días después, David recibió una última llamada desde el teléfono antiguo, esta vez sin sonidos de estática ni voces. Solo un silencio tranquilo y una sensación de paz. Era un cierre para las almas que había ayudado, y para él, el comienzo de una nueva etapa en su vida. Cambio de perspectiva. David no podía dejar de pensar en la experiencia que había vivido. El contacto con el más allá le había abierto los ojos a una realidad que siempre había descartado como superstición. Ahora, con el conocimiento de que los espíritus de los muertos podían comunicarse a través de dispositivos electrónicos, su percepción del mundo cambió drásticamente. Empezó a ver su trabajo y su vida cotidiana bajo una nueva luz, cuestionando la verdadera naturaleza de la realidad. Repercusiones psicológicas. A pesar de que los fenómenos paranormales habían cesado, David comenzó a sufrir pesadillas y episodios de insomnio. Las imágenes de Ana y Carlos, junto con las otras voces que había escuchado, le perseguían. Decidió acudir a un psicólogo para hablar sobre sus experiencias, intentando buscar una manera de racionalizar lo que había vivido. Nuevas investigaciones. Samuel, intrigado por la experiencia y motivado por la curiosidad, propuso seguir investigando. Quería explorar más sobre los posibles vínculos entre la tecnología y lo paranormal. David, aunque reacio al principio, aceptó colaborar en una investigación más profunda, con la esperanza de entender mejor el fenómeno y quizás encontrar una explicación científica. Creación de una iniciativa. David, Samuel y Elena decidieron formar un equipo de investigación para estudiar las interacciones entre aparatos electrónicos y fenómenos paranormales. El objetivo era documentar casos similares al de David y desarrollar teorías que pudieran explicar cómo y por qué ocurrían estos eventos. Llamaron al proyecto Voces en la Red, en honor a las misteriosas comunicaciones que habían presenciado. Primeros casos de estudio.
El equipo comenzó a recibir correos electrónicos y mensajes de personas que afirmaban haber tenido experiencias similares. Algunos reportaban escuchar voces a través de sus teléfonos o radios, mientras que otros mencionaban fenómenos más intensos, como ver figuras a través de pantallas de televisión. David y su equipo seleccionaron varios casos para investigarlos de cerca. El misterio de los dispositivos. A medida que investigaban, el equipo descubrió que ciertos dispositivos, especialmente los antiguos, eran más propensos a captar estas voces del más allá. La teoría que comenzaron a desarrollar sugería que estos aparatos, construidos con tecnología analógica, eran más sensibles a ciertas frecuencias electromagnéticas que podrían estar relacionadas con la actividad paranormal. Encuentros inquietantes. Durante sus investigaciones, el equipo vivió más experiencias inquietantes. En una ocasión, mientras inspeccionaban una vieja radio, comenzaron a escuchar una conversación que no provenía de ninguna estación conocida. Las voces discutían sobre eventos que habían ocurrido hacía más de 50 años. Elena, usando sus conocimientos en lingüística, identificó que las voces hablaban en un dialecto antiguo de la región. Una sesión fallida. En un intento por entender más sobre las voces, el equipo decidió realizar una sesión de comunicación utilizando varios dispositivos electrónicos simultáneamente. Durante la sesión, las luces comenzaron a parpadear y los dispositivos emitieron un zumbido ensordecedor. De repente, una voz poderosa e intimidante se hizo escuchar a través de todos los aparatos, advirtiéndoles que detuvieran su investigación. El aumento de la intensidad paranormal. Después de la sesión, los fenómenos paranormales comenzaron a intensificarse. David y los demás miembros del equipo experimentaron extrañas alucinaciones y pérdida de tiempo. Incluso comenzaron a ver figuras oscuras en sus periferias visuales, sombras que se movían independientemente de la luz y las sombras normales. La situación se volvió cada vez más peligrosa, y algunos miembros del equipo comenzaron a temer por su seguridad. Dilemas éticos. El equipo se enfrentó a un dilema moral y ético. Continuar con la investigación podría arrojar más luz sobre estos fenómenos, pero también ponía en riesgo sus vidas y su cordura. Elena sugirió que el origen de estas voces podría no ser solo espíritus humanos, sino algo más oscuro y desconocido, entidades que podrían estar utilizando los dispositivos electrónicos para entrar en nuestro mundo. ¿Abandonar o avanzar? Después de una discusión acalorada, el equipo decidió hacer una pausa en sus investigaciones. David estaba dividido entre su deseo de entender lo inexplicable y su miedo creciente por las consecuencias. Decidieron guardar todos los dispositivos y datos en un lugar seguro, sellados con precauciones espirituales, y tomarse un tiempo para reflexionar sobre su siguiente paso. El último mensaje. Una noche, cuando David estaba solo en su apartamento, uno de los dispositivos que había guardado comenzó a emitir sonidos nuevamente. Al acercarse, escuchó la voz de Ana, más clara que nunca, diciendo que algo peligroso estaba tratando de cruzar al mundo físico. Le rogó a David que detuviera su trabajo antes de que fuera demasiado tarde. Advertencia final. Samuel y Elena recibieron mensajes similares a través de sus propios aparatos electrónicos. Decidieron reunirse de inmediato y, con la ayuda de Elena, realizaron un ritual de protección. Durante el ritual, las luces parpadearon intensamente y una ráfaga de viento frío recorrió la habitación. Finalmente, todo se calmó, y los dispositivos quedaron en silencio. Epílogo. La decisión final. David, Samuel y Elena decidieron dejar de investigar los fenómenos paranormales y cerrar el proyecto Voces en la Red. Aunque la tentación de descubrir más sobre el más allá era fuerte, entendieron que estaban lidiando con fuerzas más allá de su comprensión y control. Decidieron compartir sus experiencias de manera cautelosa, advirtiendo a otros sobre los peligros potenciales de explorar lo desconocido. Lecciones aprendidas. David escribió un extenso informe sobre sus experiencias, titulado Ecos del Más Allá.
El informe, aunque sin revelar todos los detalles para evitar que otros intentaran replicar su trabajo, sirvió como un documento de advertencia sobre los peligros de manipular lo desconocido. Los tres se comprometieron a mantenerse alejados de lo paranormal y continuar con sus vidas, llevando consigo el conocimiento de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Un nuevo comienzo. El equipo se separó, cada uno llevando una vida diferente. David regresó a su trabajo en telecomunicaciones, Samuel continuó explorando lo paranormal pero de una manera más segura, y Elena siguió ayudando a las personas a lidiar con lo inexplicable. Aunque sus vidas habían cambiado para siempre, encontraron consuelo en el hecho de que habían ayudado a algunas almas perdidas a encontrar paz y habían evitado que algo mucho peor se manifestara.